Pues nada, Eurocuriosos, ahora vamos a hablar del NFC 100, el National Final Countdown 100 que celebran, creo que ya van por el 9º año, ya llevan un montón de años, que celebra la gente de Ausuvisión, tengo una... Macpatito lo llama los australiacos, no, los australianos. Nada, ¿sabéis lo que es el ESC 250 de fin de año? Bueno, eso es con una lista con las mejores canciones de toda la historia de Eurovisión, ¿vale? Se hace un ranking con todas las canciones de la historia de todas las ediciones de Eurovisión y los fans votan. Pues el National Final Countdown es lo mismo, pero con las canciones de todas las preselecciones de toda la historia. O sea, muchísimas más canciones, un porrón de canciones. Es decir, de todas las canciones que participaron en preselecciones algún año para ir a Eurovisión y no ganaron, pues entran en esta lista y se vota y se hace un ranking con las 100 mejores. En realidad el ranking lo tienen hecho, tienen hasta creo que son hasta las 250 posiciones, pero bueno, vamos a repasar las 100. En realidad lo vamos a hacer así como muy rapidito del 100 al 50 y sí que vamos a repasar el top 50, ¿de acuerdo? Las 50 mejores posiciones sí que las vamos a ver y vamos a ver cuáles son las 50 canciones de preselecciones favoritas de los Eurocuriosos. Mirad, pues por ejemplo, tenemos a Blanca Paloma aquí, tenemos a Mariette con A Million Years en el 100, Victoria, los Body Without Organs, los Frinchy Frunchin, Madame, tenemos a Agoney, Marcos y Martinus con Air, Capital de Bulgaria de este año de Portugal, Angie Fernández la tenemos en el 79, Meira Omar, Scarlett, lógicamente hay muchas de este año, las más recientes son los que los fans se acuerdan más y les apetece votar más, pero lógicamente los grandes clásicos, las más conocidas, también están aquí, ¿no? Pues Oli con Valor de Nostalgia, Eric Sade con Every Minute, Smash Into Pieces, Jerry Hale con When God Shut the Door, los Pinguini Tattici Nucleari que me encantan, yo los voté este año. Bueno, este se ha escapado a la banderita de España, de Jaguar Jonce, de Australia. Vico con Noche Entera, pues por ejemplo, está en el 52. Elsie Bay con Death of Us en el 51. Y bueno, vamos a repasar la lista con los 50 mejores. No los 50 mejores, pero sí, desde luego, los 50 favoritos de los Eurofans. Muy bien, en el 50 Noruega, Ulrike Brandstorp con Honestly. En el 49 Suecia con Daughter y Little Tot. Qué buena, es que casi todas las de Daughter es que son buenísimas. En el 48 una canción de Luxemburgo, pero con sabor a Noruega, porque es la canción de Creek, Drowning in the Rain, pero es de Elsie Bay. Se lo nota muchísimo en la esencia y en el estilo de la canción. En el 47, Ucrania, Molody con My Sea de este año. Para mí yo creo que es la mejor canción de este año de Ucrania, de su preselección. Volvemos a Noruega en el 46, Mileo con Your Mind, una canción que tuvo mogollón de polémica. En realidad, digamos que yo creo que fue eliminada por la polémica que tuvo, porque la letra era bastante... en fin, echarle un vistazo a la letra de la canción. En el 45, Estonia, Oli con My Friend. Me suena que Oli tiene las dos canciones que ha tenido, las tiene en lista. Y Oli repite este año. Primera de España en el top 50, Tansugueiras con Terra. Los españoles y los eurofans la siguen apoyando muchísimo. Por supuesto, los Keino de Noruega, uno de los grupos más queridos por los eurocuriosos. Tienen Dam Digika, con el que también se quedaron muy cerquita de representar a Noruega en el 43. En el 42, las Dolly Style de este año con Jija.
una de mis favoritas de este año en el 42. Seguimos en Suecia con Anna Bergendahl y Kingdom Come. Se queda en el 41. Anna Bergendahl, que también tiene mogollón de canciones muy queridas por los eurocuriosos. Sherin, de Bélgica, en el 40, con una de las puestas en escena más polémicas que ha habido nunca, porque la canción era una de las favoritas, pero la puesta en escena claramente no gustó. Se queda en el recuerdo aquí en el 40 con lo que pudo ser y no fue. June, de Noruega, en el 39. Creo que ganó nuestro Second Chance de su año, este Echo Inimeg, en el 39. Volvemos al 2025 de este año, a Bélgica, Mentisa con Désolé, una de mis canciones favoritas. Como canción me parece una chulada, pero es verdad que también la puesta en escena quizás hizo que no ganara. Serbia, en el 37, con la segunda canción que conocimos de Constracta, El Novo Bolje. Era la segunda parte después de su representación en Eurovisión. En el 36, aquí los eurofans, los eurocuriosos, están rindiendo un homenaje a la que seguramente sea la actuación más bizarra, más rara, más extraña que has visto nunca de una preselección. Es de Estonia, se llaman Winnie Pooh y la canción es un título larguísimo, Meikundime Sukskorkosokov Lax Eile Lati. Es la cosa más rara que te vas a encontrar de una preselección, casi seguro. En el 35, Loreen. Loreen, antes de poder representar a Suecia en Eurovisión, se presentó también al Melody Festivalen y no ganó con este My Heart Is Refusing Me, que también es un temarraken y que los eurofans lo recordamos con mucho cariño. En el 35. En el 34, una de este año. No, esta es del año pasado. Esta es del año pasado. Rick con Oh Boy era una de las favoritas del 2024. Y mantiene un muy digno puesto 34. Puesto 33, Clara con C, porque así como la conocimos ese año, porque coincidía con Clara Hamilton, que era Clara con K, Clara Klingenström, Clara con C, para los amigos, en el 34. 33, que ya no sé ni leer. En el 32 no tenemos actuación porque la RAI nunca nos deja ver actuaciones. Irama, la Genesis del Tuo Colore. Irama, otro al que también le tenemos muchísimo cariño porque nos ha traído muchísimos temazos a las preselecciones. Puesto 31, Letonia. Esta es del año pasado, era una de las favoritas del año pasado y parece que los letones le siguen teniendo muchísimo cariño porque se mantiene en el 31. Vestules con la canción Kur. Italia, Sanremo 2025, Georgia con La Cura per me. Una pena que no tengamos la actuación porque es de las mejores actuaciones en vivo que hemos tenido este año. Maravillosa la interpretación de Georgia. Entra en el 30. En el 29, lo que yo considero que sigue siendo una votación protesta, Islandia con Bashar Murad y Wild West, artista palestino que estuvo a esto de representar a Islandia en el 2024 y que los eurocuriosos le siguen votando como forma de protesta. O esa es mi interpretación. Volvemos a Serbia. Filip Balos, Novi Plan Drugi San. La primera canción de Filip Balos. Buenísima. Perfecta para bailar y para hacer voguing. Puesto 27. Ahora sí, Clara con K, con su última canción, la de este año, el 2025. Onan, onan, on. Os decía que me sonaba que Oli tenía las dos canciones en lista. Efectivamente. En el 26 tenemos a El Venom de Oli. Entramos en el top 25. Portugal con Josh y Tristeza, favorita por los eurofans de Portugal. Entra en el 25. Finlandia, UMK, una de mis preselecciones favoritas de los últimos años. Trae este baladón de Bibi. Aina, para siempre. Puesto 24. Siguiente de España, otra nueva de España. Rigoberta Bandini en el 23 con Ay Mamá. Te voy a hacer spoiler. Es la canción más alta que tenemos España en el ranking. La canción favorita de preselecciones españolas, Rigoberta Bandini. Volvemos a Finlandia, al UMK del 2022, que fue un año
redondo, una maravilla. Ves con Ram Pam Pam, puesto 22. Volvemos al 2025. En el puesto 21 tenemos a Elvan Ayata con Carnaval desde el Festival Ikengues. Segunda vez que Elvana se queda en el puesto número 2 y sin representar a Albania en Eurovisión. Australia, puesto número 20. Voyager con Dreamer. Un temazo, una maravilla. Todos los saludos, todos los besos y toda la energía positiva para Dani, que está luchando con ese cáncer. Maravilloso este Dreamer. Al final consiguieron ir a Eurovisión con otra canción, pero esta, desde luego, nos quedamos con muchísimas ganas de que fuera Eurovisión. De Australia a Australia, a otros que también acabaron yendo a Eurovisión, los Electric Fields, pero con esta canción que llevaron a la Australia Decides 2019, la primera preselección de Australia, 2000 and Whatever, que también los eurofans le tienen mucha estima. Puesto número 19. Volvemos al UMK 2025 de este año, otra fantasía de año, con este temazo pop de Nelly Matula, Hitamin Hautan. Imposible quitársela de la cabeza una vez que la escuchas. Entra en el 18. En el 17, otra del 2025, pero esta vez de Malta, Christy Spiteri, Heaven Sent. Y en el 16, la segunda canción del Elvan Ayata, con la que nos cautivó a todos y nos enamoró. Metana del 2020 se mantiene en el puesto 16 como una de las favoritas de los Eurocuriosos, que nunca llegaron a Eurovisión. También se quedó en segundo puesto en el Festival Ikengues. El UMK 2023 también otra fantasía, con Benjamin y Hoiramut, que era, digamos, el favorito de la edición, y siendo el temazo que es, quedó último. Y habiendo quedado último y todo, está en el 15 de las canciones favoritas de preselecciones nacionales de los Eurocuriosos. What you gotta do, Hoiramut. Maravilloso, menudo temazo. Bueno, me alegro muchísimo de esta entrada, de esta canción de este año, de la preselección de Estonia, puesto número 14. A Marlen con Kulm, un temazo que me alegro mucho que los Eurocuriosos hayan valorado y que la hayan votado tan bien y que entre tan fuerte en el 14. La electrónica al poder. Otra canción de Dotter. Dotter es que tiene varias en la lista, porque es que nos ha traído muchos temazos. Puesto número 13 para Bulletproof. Y que instauró también una época en la que esto de los reflejitos en el vestuario se puso muy de moda. Puesto número 12. Los fans polacos no olvidan ni perdonan. Fue una preselección muy movida, hubo unos jaleos ahí entre el jurado, los fans. Creo que sigue el tema todavía en juzgados, y los fans polacos no perdonan que Jan con Gladiator no fuera a Eurovisión y le siguen apoyando a muerte. Puesto número 12 para Gladiator de Jan. La performance, en fin. Pero la canción les gusta mucho. Italia, con la representante de lista. El año pasado estaba en el 10. Pierde una posición y se queda un puestito de entrar en el top 10. La representante de lista con Chao Chao de San Remo 2022 me sigue gustando igual que el mismo día. Una maravilla. Entramos en el top 10 y seguimos con grandes temas del UMK. Sara Sipola, Pascana, del UMK 2024. Baja del 5, que estaba el año pasado, al 10. Sigue siendo un baladón impresionante. Y que bueno, el UMK, como era la favorita del jurado, pero como el peso del televoto es el 75%, pues no pudo ir a Eurovisión. Hizo una puesta en escena también muy chula, muy resultona. Top 10 para Finlandia y Sara Sipola. Número 9, otra canción de Loreen. Esta fue después de su participación en Eurovisión 2017. Statements. No llegó ni siquiera a la final, fue eliminada. Pero los Eurocuriosos, los Eurofans, seguimos valorando esta canción como un temazo. Que es un temazo y una puesta en escena también chulísima. Es que Loreen nos ha traído una cantidad de actuaciones y de temas buenísimos a Eurovisión, preselecciones impresionantes. Suecia, Loreen, Statements, número 9. Baja un puesto, estaba en el 8 el año pasado. En el 8,
entra una canción de este año. En el 8 entra una de este año de Polonia, de la preselección del 2025. Suada y Nichos, Lusterka. Temazo maravilloso, súper moderno, electrónico. Un gustazo de temazo que también se quedó a las puertas de representar a Polonia en Eurovisión. Entra directamente al 8. No es la canción del 2025 más alta en el ranking. En el 7, Mahmood con Tuta Gold, otro temazo impresionante de Sanremo 2024. El año pasado estaba en el 4, baja al 7, pierde 3 puestitos. Es que cómo era este tema, qué maravilla, cómo era este tema. ¿Cómo era este tema? Erika Wigman no era la primera vez que lo intentaba en el UMK. Esta es su actuación del 2020 con Chicholina, también una de las más recordadas por los eurocuriosos. Ha subido, el año pasado estaba en el 12 y gracias a su participación, supongo, de este año, sube hasta el 6 este año. Esta Chicholina de Erika Wigman de Finlandia. En el top 5, Keino de Noruega con Monument ha ganado varios años. Ha ganado durante varios años el NFC 100. El año pasado estaba en el 3. Este año se desinfla un par de puestos y queda en el 5. Keino, desde luego, uno de los grupos más queridos por los eurocuriosos y que seguimos queriendo que se vuelvan a presentar otra vez. Acaban de sacar disco nuevo, por cierto. Bueno, ¿cómo te explico esto? Aquí me voy a poner muy serio. Aquí me voy a poner muy serio porque esto es para ponerlo muy en el puesto en el que se merece. Loco Boombox entró el año pasado en el puesto 14. Estando en el puesto 14 consiguió ser la actuación de un español más alta en el ranking. Pero eso fue el año pasado. Este año sube ni más ni menos que 10 puestos y consigue un top 4, el español más alto en la lista, representando o participando en la preselección de San Marino. Loco Boombox con En Forma. Para los que se reían, jiji, jaja, ¿qué es esto? No, los que lo vimos sabíamos que esto era oro. No importa, olvídate, nos da igual lo que practiques. En forma. Top 4 de toda la historia de preselecciones para Loco Boombox. Yo sigo esperando que según qué organizaciones que hacen fiestas eurovisivas y tal, sigan invitando. No sé, que le inviten. Digo yo, está ahí. Sigue estando ahí, podría recibir una llamadita, que le viéramos un poquito. La gente le quiere, la gente le quiere. Muy bien, en el top 3, la más alta de este año, la canción más alta de preselecciones de este año, consigue el top 3 con Goldilocks y Made Of. Una maravilla de tema. Sergio Jaén hizo la puesta en escena. La canción es un tema reggae pop de lo mejor de este año y consiguiendo un puesto 3 va a ser de lo mejor en muchos años, estoy convencido. Finlandia, otra vez, UMK 2025. Y Finlandia, otra vez, Goldilocks no ha podido superar con otro de los grandes temazos del UMK de los últimos años, del 2023, este Ilovomainen de Kuma, que es un señor temazo impresionante. El año pasado estaba en el 2, este año se mantiene en el 2, Ilovomainen, y que consolida al UMK como una de las mejores preselecciones de los últimos años, claramente. Y en el 1, sinceramente, de Analisa llegó el año pasado para quedarse. Esta maravilla de temazo consiguió el número 1 el año pasado, este año se queda en el 1 y me parece que le va a pillar cariño a este puesto, a menos que cambien mucho las cosas o que vengan unos temazos muy grandes este año. Bueno, pues este es el ranking, lo podemos analizar con un poquito más de cariño y podemos ver pues cositas como, por ejemplo, en el contador de países, ¿no? De cuántas canciones ha metido cada país en este top. Suecia gana la lista con 44 canciones, el año pasado tenía 42. Ha conseguido colar 2 canciones más en la lista. Italia, segunda, con una canción menos que el año pasado, con 30. Segunda. Finlandia consigue 6 canciones más que el año pasado. Está viniendo con mucha fuerza. 24 canciones, tercera. Noruega, cuarta, con 15 canciones, pierde 4. Estonia, quinta, con 14, pierde 1.
Alemania 13 en sexta posición, pierde 3. Y España nos quedamos en un puesto 7 con 12 canciones en la lista. Ucrania 11 canciones, Portugal 8, Albania 8, Letonia 7, Serbia 7, Australia 5, Dinamarca 5, Bélgica 4, Croacia 4, Polonia e Islandia 4, Irlanda, Malta, Francia y Lituania 3, Grecia, Luxemburgo, San Marino, Eslovenia 2 y Armenia, Moldavia, Australia y Bulgaria una única canción. Si queremos ver, pues por ejemplo, cuáles son las canciones que han entrado este año y en qué posición se han quedado, pues Goldilocks es la más alta, Polonia con Soda Initsos en el 8, Estonia en el 14 con Ann Marley, en el 17 Malta con Kristi Spiteri, 18 Finlandia en el Matula, 21 Albania con el Vanayata, en el 24 Vivi con Aina, 25 Joss Tristeza, 27 Clara Hammerstrom, 30 con Georgia, 38 Mentisa, 42 Dolly Style, 47 Molody, 56 Chiti Seni, 60 de Ludwig, 63 Evangelia, 67 Tepat, 69 Oli, 74 J. Cabello, 75 Scarlett, 77 Meira Omar, 82 Capital de Bulgaria, 83 Bakcho and Carnival Brain de Moldavia, 86 Nea River, 88 Bobby Arlo y en el 94 Frunchin Frunchin. Y si queremos ver, por ejemplo, todas las canciones de España en la lista, pues aquí las tenemos. Rigoberta Bandini, la más alta, en el puesto 23, Tansugueiras, segunda en el puesto 44, Vico con Noche Entera en el 52, J. Cabello 74 con VIP, 79 para Angie Fernández, 91 para Agoney, Quiero Ardayer y Blanca Paloma en el 98. Muy, muy interesante esta posición de Blanca Paloma, la verdad, en el 98 consigue entrar en el top 100 y bueno, fuera se nos quedan entre el 100 y el 250 San Pedro con Dos Extraños, La Casa Azul con La Revolución Sexual en el 109, Yo la voté. Yo creo que debería estar muchísimo más alta. Melomana de esta año con I'm a Queen entra en el 122. Megara con Arcadia baja del 48 al 160, pierde 112 puestos. La verdad es que pierde un montón. Y de Teresa con La Pena entran en el 183. Que esas son la lista del NFC 100 de este año. Un top 10 muy chulo. La verdad es que son todo temazos. Si no conocéis muchas de las canciones, desde luego deberíais de cogeros la lista y empezar a guardárosla, porque estoy convencido de que os va a gustar un montón todas las canciones. Que es lo guay de seguir las preselecciones todos los años, que se quedan unas canciones buenísimas, buenísimas. Se quedan canciones incluso mucho mejores que las que van a Eurovisión en el cajón y que no entran a ser parte de la familia de Eurovisión, y la verdad es que merece la pena descubrirlas, desde luego que sí.